¿Qué tal amigos de Relatos de Horror? Antes de iniciar con esta recopilación de historias de panteones, los invito a seguirnos y a dejar un me gusta, ya que eso nos ayuda bastante a seguir trayendo contenido fresco para ustedes. Y ahora sin más, disfruten de los relatos de horror. Mi nombre es Aurora y esto que les quiero compartir pasó hace varios años, cuando todavía visitaba a mi abuela. Fue el mero Día de Muertos. Mi familia y yo habíamos ido al panteón como cada año a visitar las tumbas de mis abuelos. Llevábamos flores, veladoras, pan y café. Ya saben, lo típico. Por la hora el ambiente era tranquilo, entre triste y bonito, por los arreglos que la gente había dejado. Nuestra ciudad no es muy grande, por lo que nos gustan las tradiciones. La gente llevaba comida, hablaban bajito, otros lloraban. Era como un respeto compartido por los que ya no están. Generalmente mi familia y yo vamos después de comer para que no nos dé mucho el sol, pero ese día decidimos comer ahí en el panteón. Pasaron las horas, el sol se estaba metiendo cuando nos quedamos platicando un poco más. No quedaba casi nadie, solo nosotros, un par de señoras a lo lejos y un hombre mayor limpiando una lápida. Las luces anaranjadas de las veladoras se notaban más que las luces del cielo. El panteón empezó a sentirse distinto, más callado, más paz. Fue entonces cuando la vimos. A 2 tumbas de la de mi abuela, una mujer vestida de negro estaba hincada, con la cabeza agachada, rezando en voz baja. No se le veía bien la cara porque tenía un rebozo cubriéndole la cabeza. Pero lo raro era que no tenía una sola vela encendida y no había flores ni comida. Nada. Solamente esa vela chiquita temblando con el viento. Qué raro que alguien venga sola tan tarde, dijo mi madre como compadeciendo a esa mujer. Nos quedamos un rato en silencio. La mujer seguía ahí sin moverse, murmurando. Mis hermanas ya se veían incómodas y una de ellas me susurró que ya nos fuéramos, que se sentía raro. Yo también lo sentía. No sé explicarlo bien, pero era como una sensación rara de incomodidad y un poco de ansiedad. Cuando por fin nos decidimos salir, la mujer se quedó ahí visiblemente triste. Caminamos todos tomados de la mano, un poco por esa sensación de que les hablé, y otra por visitar a la abuela que nos renovaba como familia. Al llegar a la entrada, mi papá fue a hablar con el sepulturero. Ya estaba cerrando el portón y le dijo: «Oiga, no cierre todavía. Queda una señora rezando allá por la hilera 5, junto a las tumbas de los Romero». El sepulturero se les quedó viendo raro. «¿Cuál señora?», preguntó. «Una de negro. Está rezando con una vela encendida solita». El hombre se quedó callado y luego suspiró y nos miró a todos. «¿También la vieron ustedes?». Todos asentimos, pues era difícil no verla. Entonces el viejo dijo algo que se me quedó clavado. «Esa mujer viene cada año, siempre el 2 de noviembre y siempre sola. Siempre con una vela, pero nunca con flores. La gente que trabaja aquí ya no se le acerca». Nosotros pensábamos que era una señora común, pero él empezó a contarnos algo que nos dejó frío por completos. Hace como 30 años enterraron allá a un niño de 6 años que murió atropellado justamente el día que iba con su mamá al panteón. Dicen que la señora lo soltó de la mano para comprar una vela, y el niño salió corriendo a la calle. Un auto pasó enfrente del camión y bueno, fue un escándalo en el pueblo. La señora, según el sepulturero, cayó en una depresión tremenda. Iba todos los días a la tumba del niño, pero con el tiempo empezó a perder la noción de la realidad. Un día se arrodilló en otra tumba, la de una mujer llamada Carmen González que había muerto años antes. Se quedó ahí rezando como si fuera su hijo. Al principio pensaron que se había confundido, pero volvió a hacerlo una y otra vez, siempre en la misma tumba equivocada. Incluso cuando le decían que esa no era la de su hijo, la mujer se enojaba y decía que ahí la habían dejado. Un día desapareció y nadie la volvió a ver. Pero cada año, nos dijo el sepulturero, aparece solamente el 2 de noviembre cuando anochece.
Reza frente a esa misma tumba siempre con una vela, y si te le quedas viendo mucho rato dicen que se detiene y te observa. ¿Qué tumba era?, pregunté. El hombre nos dijo que era la misma junto a la de mi abuela. Esa noche no dormí bien. Soñé con la mujer hincada repitiendo algo que no entendía mientras la vela se consumía lentamente. En el suelo ella levantaba el rostro, pero no tenía ojos, solo una expresión de tristeza infinita y una boca susurrando algo que sonaba como perdóname, ya no supe dónde estabas. El próximo año no volví al panteón. Nadie de mi familia quiso hacerlo tampoco. Mis papás hicieron un trámite para sacar el cuerpo de mi abuela y los restos que quedaban. Los cremaron y ahora los tenemos en la casa. Aquello que vimos fue tan real y tan extraño al mismo tiempo, que no es algo que queramos volver a experimentar. En San Bartolo hay muchas leyendas, pero ninguna me marcó tanto como la del sepulturero ciego. No porque me haya pasado a mí, sino porque le pasó a mi amiga Valeria. Y desde esa noche ella ya no fue la misma. Era de esas morras que no le tenía miedo a nada. Directa, sarcástica, buena onda, pero medio salvaje. Una vez se peleó con un profesor porque no le quiso justificar una falta por crisis existencial. Así tal cual lo dijo. Esa era Vale. Una noche en una peda alguien sacó el tema del panteón. Ya saben, leyendas locales, retos, ese tipo de cosas que suenan más divertidas cuando estás borracho. Un compa mencionó lo del sepulturero ciego, que si ibas al panteón después de la medianoche por la reja del fondo, y si ibas 3 veces, se aparecía un señor con los ojos vendados y una pala. Te pregunta si vienes a desenterrar o a quedarte, dijo, y todos nos reímos. Valeria se burló más como siempre. Le dijo que entonces fuéramos a comprobar si la leyenda era cierta o pura mentira. Yo no fui porque ese día iba con alguien y nos terminamos yendo a otro lado. Pero se juntó un grupito de 4 personas. Y como ya andaban tomados, pues se envalentonaron. La historia que a mí me contaron fue que se metieron por la parte trasera del panteón donde la guarda está rota. Eran como la 1:50 de la madrugada más o menos. Todo estaba callado. No perros, no grillos, no nada. Valeria fue la primera en silbar 3 veces. Después de eso dicen que el ambiente cambió. Era como si les hubiera dado frío y como si algo o alguien los estuviera observando. Unos minutos después lo vieron. Era un hombre alto, flaco, con la cara coapada y grandes cataratas blancas en los ojos. Caminaba arrastrando los pies con una pala colgando del hombro. Nadie dijo nada. Solamente lo vieron acercarse hasta quedar frente a ellos. ¿Vienes a desenterrar o a quedarte? Valeria creyó que era un loco o una broma. Pero el tipo se agachó y empezó a cavar justo ahí frente a ella. Uno de los chavos quiso grabar, pero supuestamente el celular se trabó y la pantalla no reaccionaba. Otro de los que iban intentó hacerlo con el suyo, pero el teléfono parecía no tener batería. Valeria no hablaba, no se movía. Estaba como congelada, como que por el susto se le había bajado la borrachera que traía con ella. Se notaba que ella estaba tomando en serio lo que estaba pasando, pero no podía hablar ni moverse. Solo miraba fijamente al hombre que cavaba un hueco en la tierra frente a ellos. De pronto el hombre dejó de cavar y levantó la cabeza como si la pudiera mirar y dijo en voz baja: «Aquí está bien». Los demás salieron corriendo, pero ella no pudo moverse. Dice que sintió como si la tierra se hundía un poco bajo sus pies, que escuchó golpes desde abajo como si algo estuviera rascando desde adentro, como si alguien quisiera salir o jalarla. Cuando sus 3 amigos entre comillas volvieron por ella, estaba vomitando junto a la reja. Se encontraba temblando y no dejaba de repetir: «Me iba a enterrar, me iba a enterrar en el panteón». Desde esa noche Valeria cambió. Dejó de ir a fiestas y no volvió a entrar a un panteón. Ni siquiera fue al funeral de su abuela.
Dicen que no puede, que solamente al oler velas se le revuelve el estómago. La leyenda volvió a sonar fuerte después de eso. Pero lo raro es que todos los que estuvieron con ella esa noche dejaron la prepa poco tiempo después. Uno, por ejemplo, se fue a vivir con su papá. Otro se cambió de escuela. El que intentó grabar se accidentó con la moto y se rompió la pierna. Justo él contó que lo que lo hizo tener el accidente fue ver la figura del sepulturero a mitad de la calle. Yo no sé si eso último sea cierto, pero sé lo que le pasó a Valeria, sé cómo era antes y sé cómo quedó después de aquello. Hoy en día es muy activa en su religión, cambió por completo su estilo de vida, comenzó a evitar muchos lugares donde estuvimos en la prepa con ella. Entiendo por qué lo hace, pero también trato de imaginar el miedo que tuvo que pasar en ese rato. Imagínense, pasó eso y su vida cambió por completo. Todo por una simple leyenda. No soy supersticioso y por momentos de la vida me consideraba escéptica, atea, etc. No me gustaban las tradiciones impuestas por la iglesia, por la sociedad y cosas por el estilo. Me sentía ajena a todo ese mundo. Hasta que a mi mamá le ocurrió algo que hasta el día de hoy le sigue haciendo ruido en la cabeza. Cuando me lo contó la vi realmente nerviosa y con miedo. En una parte de su relato lloró y me abrazó. Sin duda no estaba mintiendo. Realmente ese evento la dejó una marca imborrable. Fue hace 2 años en el Día de las Madres. Ella fue al panteón a dejarle flores a mi abuela. Llegó tarde porque salió tarde del trabajo y por la fecha había mucho tráfico. Cuando llegó la mayoría ya se estaba yendo o limpiaban rapidísimo para alargarse antes del anochecer. Siempre me ha parecido triste eso, que a muchos les dé miedo quedarse cuando oscurece, como si los muertos solo fueran dignos de ser visitados de día y olvidados por las noches. Ella cuenta que se sentó un rato junto a la lápida. Le habló bajito a mi abuela como si le quisiera contar un secreto. Le contó cómo iba todo, que la casa sigue igual de silenciosa sin ella, de lo mucho que le costaba hacerme entender que no podía estar enojada con la vida todo el tiempo, y todo lo que ella no podía hablar conmigo. Ya llevaba rato ahí cuando escuchó algo raro, una risa bajita como de niño. No fue una carcajada, más bien fue como si alguien se estuviera entreteniendo solo. Al principio pensó que venía de afuera del panteón, pero luego lo escuchó más claro entre los nichos. Se paró, miró hacia el fondo por donde estaban las criptas más viejas y más bonitas. Ahí lo vio. Era un niño y tendría unos 6 años, pálido, con ropa sucia, desgastada. Estaba parado encima de su nicho viéndola fijamente. No sonreía, pero tampoco parecía triste. Solamente estaba quieto como si estuviera esperando algo. Dice mi mamá que al principio no le dio miedo, que pensó que alguien había llevado a su hijo y lo dejó jugando por ahí. Así que se acercó un poco más por instinto que por lógica. ¿Estás perdido?, le preguntó. Y entonces le contestó con una voz suave pero clarita: mi mamá aún no viene por mí. Tú también vas a tardar tanto. Algo en cómo lo dijo hizo que mi mamá tuviera una sensación como de lástima o tristeza. No fue tanto lo que dijo, sino cómo lo dijo, como si no llevara mucho tiempo esperando, como si ya estuviera resignado a que se había olvidado de él. Ella no supo qué decir y el niño no dijo nada más. Solo bajó la vista y caminó por el borde del nicho, hasta desaparecer detrás de la hilera. Cuando mi mamá se acercó a buscarla, ya no había nadie. Ese día llegó a la casa y no dijo mucho. Si bien yo no celebraba esas fechas consumistas, sí le tenía un detalle claro, pero como la vi tan cansada pensando que era por el trabajo, no le dije nada y la dejé dormir. Al día siguiente le pregunté si se sentía bien, que la había visto extraña y que cualquier cosa me lo podía decir. Ella me dijo que traía una sensación extraña, casi depresiva,
como si el encuentro con ese niño le hubiera puesto muy triste y sin ganas. Me contó que después de que el niño desapareció, ella se fue directamente a la salida. Ahí habló con uno de los veladores del panteón. Le describió al niño sin decir lo que había dicho. El señor se quedó callado un rato y luego le preguntó si había estado por la zona de los nichos viejos y ella contestó que sí. Fue ahí cuando le contó que hace muchos años, en los 80, un niño falleció en un accidente ahí dentro del mismo panteón. Su madre lo traía con ella para visitar a su esposo difunto. El niño se subió a uno de los nichos jugando, se resbaló y se golpeó la cabeza. La madre iba todos los días. Lo cuidaba como si siguiera vivo. Le hablaba, le dejaba comida, ropa, juguetes. Nunca logró recuperarse. La encontraron años después en su casa, rodeada de fotos del pequeño, sin comida, sin moverse. Había muerto sola. Lo siguen viendo de vez en cuando, dijo el velador, siempre de pie sobre los nichos. A veces pregunta por su mamá. Ver a mi madre sufrir por un niño muerto y por lo que debió sentir su madre cuando perdió todo en la vida me hizo reflexionar. Me hizo pensar que tenía que comenzar a vivir mi vida y no solamente cuestionarla. Me hizo acercarme a ella para que no me sintiera tan mal. Pocos meses después fue diagnosticada con depresión. Estamos tomando terapia para que ella esté bien. No sé cómo funciona eso y tampoco quiero saber, pero me queda muy claro que aquel encuentro con el niño hizo que algo cambiara en ella y que es algo que ahora yo debo solucionar. Les mando un saludo y espero que tengan un buen día. Esto que les voy a contar pasó solo una noche, una sola, pero suficiente para que la gente no volviera a ver su panteón con los mismos ojos. Todo empezó en el amanecer del 3 de agosto. El velador del cementerio, don Anselmo, un señor ya grande que llevaba más de 20 años cuidando el lugar, llamó a la policía a las 6 de la mañana. Cuando llegaron lo encontraron pálido, temblando, diciendo una y otra vez: "No puede ser. Yo cerré, yo estuve aquí toda la noche". Al menos 12 tumbas estaban abiertas, perfectamente clavadas, como si alguien las hubiera trabajado con tiempo y cuidado. No había señales de fuerza, ni de herramientas, ni de tierra amontonada a los lados. Estaban vacías, sin ataúdes, sin cuerpos. Los familiares de los difuntos llegaron en cuanto se corrió la noticia. Gritos, llantos, histeria. La mayoría pensó lo peor, que alguien había robado los restos, que alguna secta se los había llevado para hacer rituales, o que el camposantero había vendido las osamentas al mercado negro. A don Anselmo se lo llevaron preso esa misma tarde. Nunca encontraron pruebas claras, pero fue el chivo expiatorio perfecto. Él juraba no haber dormido y que no escuchó nada extraño, que cerró con llave la única reja que daba acceso directo a esa zona del panteón. Lo que más repetía y dijo incluso en la declaración fue esto: "Yo no los vi entrar, pero estoy seguro de que tampoco los vi salir". Las investigaciones duraron semanas. Se revisaron cámaras de seguridad que, como era de esperarse, no grabaron nada relevante. Se interrogó a unos vecinos, se buscaron posibles túneles, nada. Lo único que encontraron fueron marcas de pasos, decenas de huellas en la tierra húmeda, como si alguien o muchos hubieran salido de las tumbas y caminado entre los pasillos del cementerio. Pero lo raro es que todas las huellas salían y ninguna volvía. Lo más inquietante fue que algunas huellas parecían hechas por pies descalzos, pies delgados, huesudos, como quien las dejó no usara zapatos ni carne. Hasta el día de hoy los cuerpos siguen sin aparecer. Los familiares siguen exigiendo respuestas. Algunos incluso se niegan a poner nuevas lápidas, dejando solamente la tierra y una cruz improvisada. Dicen que no hay tumba sin muerto, y que si no hay muerto no hay descanso. Don Anselmo estuvo un año en prisión preventiva. Terminó saliendo por falta de pruebas, pero se fue del pueblo.
Nadie más volvió a saber del señor. La zona donde ocurrió todo esto sigue cerrada al público. Una reja oxidada y un letrero pintado a mano que dice no pasar área restringida. Eso fue lo que quedó. Pero de vez en cuando algún curioso se asoma y dice haber visto marcas frescas en la tierra. Huellas nuevas, pequeñas, como si alguien siguiera caminando por ahí. Los más escépticos dicen que todo fue un robo muy bien planeado. Otros creen que fue un castigo divino o un acto de brujería. Incluso hay teorías de que fue el mismo alcalde quien lo orquestó, con el propósito de que se apruebe un nuevo panteón en un terreno que él mismo había vendido al ayuntamiento. Y luego están los que en voz baja afirman lo más inquietante de todo, que esa noche los muertos simplemente decidieron irse, y que no hay nada más aterrador que un cuerpo que ya no quiere estar enterrado. La verdad nadie la sabe. Y aunque corta, esta historia sigue sonando en la ciudad, y los familiares siguen esperando el regreso de sus muertos. No sé por qué terminé hablando con el velador. Tal vez fue el calor, el silencio incómodo de ese panteón a plena luz del día. Había ido a visitar la tumba de mi tío como hago cada año, pero esta vez llegué más temprano. Aún no abrían la zona principal, así que me quedé esperando en la entrada, sentado en una banca de piedra. El velador, un señor moreno, alto, con cara de cansancio y una voz ronca, salió de su caseta para barrer hojas secas. Me saludó con la cabeza y después de un rato me senté al lado de él con un café. Y sin que yo preguntara empezó a hablar. «¿Usted ha escuchado lo que pasa aquí por las noches?», dijo sin mirarme directamente. Negué con la cabeza. Yo trabajo aquí desde hace 6 años, y le voy a decir la verdad. Yo no patrullo todo el panteón. Hay una parte allá atrás junto al muro viejo donde ya casi no entierran a nadie, y la gente que entra por ahí entra sabiendo muy bien lo que hace. Yo no me meto ahí. Me explicó que en la noche hay movimiento por esa zona trasera. Nunca escuché gritos ni voces, solamente pasos, el crujido de ramas secas y murmullos muy bajos. No me pagan lo suficiente para meterme con esa gente, me dijo. Muchos vienen encapuchados, otros traen la cara tapada con mochilas o maletas. Una vez vi a una señora con un vestido rojo arrastrando una caja de madera. Caminaba descalza directo hacia las tumbas viejas. Ni siquiera volteó a verme. A la mañana siguiente él va con guantes, una bolsa negra y una cruz de madera pequeña colgada en el cuello. Nunca limpia de noche. Siempre espera a que salga el sol. Encuentro de todo, me dijo mientras daba un sorbo a su café. Frascos con pelo, uñas, dientes, fotografías quemadas a la mitad. Nombres escritos con tierra en papel cartón, veladoras negras. Una vez halló un muñeco como de trapo, con una aguja clavada en la garganta. Le pregunté si reportaba todo eso. ¿Y a quién? Me respondió con una sonrisa amarga. Ya se lo conté una vez a la policía y solamente me dijeron que eran cosas de brujos. Que mientras no haya cuerpos no hay delito. Y si me acerco cuando ellos están ahí, capaz el cuerpo que encuentran es el mío. Entonces me contó algo más. Cada mes el padre del pueblo va al panteón a bendecirlo. No es oficial ni nadie se lo ordena. Lo hace por voluntad propia. El velador junta todo lo que ha encontrado durante esas semanas en una caja de plástico. Fotografías, frascos, restos de figuras, telas amarradas, huesitos, incluso tierra con sangre. El padre lo rocía con agua bendita, reza y luego las entierra en un hoyo profundo, justo detrás de la capilla abandonada que hay en el mismo camposanto. El padre dice que eso neutraliza las cosas, les quita el veneno espiritual o como le diga. Yo solo sé que desde que lo hace no se me enferman los perros del panteón. Antes sí, se me morían bien feo, como si se pudrieran por dentro. No supe qué decirle y solamente lo escuché. Antes de despedirse me dijo algo que me dejó pensando días. Este panteón está tranquilo durante el día,
pero por las noches no lo pienses como un lugar de descanso, es más como una puerta, y hay gente que viene a dejar cosas para que algo las cruce. Desde entonces, cada vez que visito a mi tío dejo las flores, rezo un poco y me voy antes de que baje el sol. Y cuando paso cerca de la parte trasera ni volteo a ver. Mi nombre es Daniel, esta historia no me pasó a mí, sino a mi primo Esteban en 2023. Él me la contó una noche mientras tomábamos café en su casa en Pachuca Hidalgo, y juro que no he podido dormir bien desde entonces. Todo ocurrió en el Panteón Municipal de Pachuca, un lugar que cualquiera de la ciudad conoce con sus tumbas viejas y sus árboles que crujen cuando el viento sopla. Esteban trabajaba como guardia de seguridad en un turno nocturno para una empresa que vigila varios sitios en la ciudad, incluido el dichoso panteón. No era su lugar favorito, pero el sueldo era bueno y él siempre decía que no creía en esas cosas de fantasmas. Su turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. La rutina era sencilla: caminar por los pasillos del cementerio, asegurarse de que nadie hubiera saltado la barda para hacer graffiti o robar, reportar cualquier cosa rara. Normalmente lo único que escuchaba eran los perros callejeros o el viento que se movía en las ramas. Esa noche de octubre, cerca de las 2 de la mañana, Esteban estaba haciendo su ronda cerca de la sección vieja del panteón, ahí donde están las tumbas de los años 40 o 50. Muchas de estas ya están medio destruidas por el tiempo. Había llovido esa tarde, así que el suelo estaba lodoso. El aire tenía su olor a tierra mojada que te cala hasta los huesos. Él llevaba su linterna, una de esas grandes que parecían bates de béisbol, y su radio para reportar cada hora. Mientras caminaba por un pasillo estrecho, notó algo raro. Era un sonido como de pasos que no eran los suyos. Se detuvo, apagó la linterna para escuchar mejor y allí estaba. Crac, crac. Era alguien pisando hojas secas, pero no había hojas en ese pasillo, solamente grava. Pensó que era algún borracho que se había colado, así que gritó: «Oye, aquí no pueden estar. Sal antes de que llame la policía». No hubo respuesta, pero los pasos se detuvieron. Encendió la linterna y apuntó al final del pasillo y nada. Solamente estaban las tumbas y las sombras de los cipreses. Siguió caminando, pero ahora sentía un peso en el pecho, como si alguien lo estuviera observando. Llegó a una zona donde hay una tumba grande de esas con una cruz de piedra que parece más un monumento. Todos en Pachuca conocen esa tumba. Dicen que es de un hacendado que murió en los años 60, un tipo que nadie quería en vida por sus tratos crueles. Ahí, justo frente a la tumba, Esteban vio algo que no pudo explicarse. Era una sombra, pero no una sombra normal. No estaba pegada al suelo como debería. Estaba de pie como si fuera una persona, pero sin cuerpo. Era alta, más alta que él. Y aunque no tenía rostro, Esteban jura que lo estaba mirando. Intentó apuntarle con la linterna, pero la luz parecía no tocarla, como si la sombra absorbiera todo. El radio en su cintura empezó a soltar estática, aunque no había tocado el botón. No sabía cuánto tiempo se quedó parado, pero dice que sintió un frío que no era normal, como si le apretara el corazón. La sombra no se movió, pero él sintió que si daba un paso más, algo más iba a ocurrirle. Decidió retroceder lentamente sin quitarle la vista de encima, hasta que tropezó con una lápida y cayó de espaldas. Al momento de levantarse, la sombra ya no estaba. Corrió hasta la caseta de la entrada, llamó a su supervisor y le dijo que no se sentía bien, que necesitaba irse. No contó lo que vio porque sabía que no le creerían. Terminó renunciando al trabajo una semana después. Desde entonces Esteban no pasa cerca del panteón ni siquiera de día. Dice que a veces cuando está solo en su casa escucha pasos en el pasillo, como si algo lo hubiera seguido aquella noche. No sé si creerle, pero cuando me lo contó sus manos estaban temblando. Y Esteban, yo lo conozco, no es una persona que se asusta tan fácilmente.
Mi nombre es Daniel y lo que voy a contar me pasó hace unos meses en octubre del 2024, en el Panteón de San Gregorio. No voy a inventar cosas, y hasta ese día no creía en nada que no pudiera explicarse, pero después de lo que viví no estoy tan seguro. Trabajo como repartidor en una aplicación de comida. Ese día cerca de las 9 de la noche me asignaron un pedido en una zona cerca del embarcadero de Caltongo en Xochimilco. No era la primera vez en esa zona. Las calles empedradas, las chinampas y el ambiente tranquilo siempre me han parecido relajantes, aunque de noche todo cambia. El pedido era en una casa de la calle 16 de septiembre, a unos 10 minutos del panteón. Entregué la comida sin problemas, pero al salir mi moto no arrancó. Revisé la batería, el tanque, todo y nada. Estaba varado. Era una noche fría con neblina densa, de esas que hacen que las luces de los postes apenas se iluminen. Decidí caminar hacia la avenida principal para buscar un taller o un taxi. Para ahorrar tiempo, tomé un atajo que pasa justo al lado del Panteón de San Gregorio. No soy supersticioso, pero siempre me ha dado mala espina ese lugar. Las rejas oxidadas, las cruces torcidas y el silencio pesado no ayuda. Además, la gente del rumbo cuenta historias. Que si los muertos no descansan, que si hay sombras que caminan entre las tumbas. Yo nunca les hice caso hasta esa noche. Mientras caminaba por la banqueta pegado a la barda del panteón, escuché un ruido detrás de mí. Eran pasos arrastrándose en la grava. Volteé, pero no había nadie. La calle estaba vacía y solo se veían los árboles moviéndose con el viento. Pensé que era mi imaginación, así que seguí caminando. Pero el sonido volvió más cerca, como si alguien arrastrara los pies justo detrás de mí. Me detuve en seco y el sonido también paró. Mi corazón ya latía rápido y saqué mi celular para usar la linterna, pero la batería estaba casi muerta. Aunque juraría que tenía más del 50% cuando salí de la casa del cliente. Entonces lo vi. A unos metros, justo en la entrada del panteón, había una figura. No era una persona, o al menos no lo parecía. Era alta, encorvada, como una silueta recortada contra la neblina. No tenía rostro claro y solo una mancha oscura donde deberían estar los ojos. Estaba inmóvil, pero sentí que me estaba mirando. Intenté moverme, pero mis piernas no me respondieron. Era como si el aire se hubiera vuelto pesado, como si algo me estuviera sujetando. De repente la figura dio un paso hacia mí y el sonido de grava aplastada resonó fuerte. Eso me sacó de trance. Corrí sin mirar, tropezando con las piedras del camino. No sé cómo llegué a la avenida, pero cuando lo hice, un señor en la camioneta me vio y me ofreció ayuda. Le conté lo que pasó y él, sin inmutarse, me dijo: "No eres el primero. Ese panteón no está tranquilo. Mejor no pases por aquí de noche, muchacho". Logré arreglar mi moto al día siguiente. Era un cable suelto, nada raro. Pero no he vuelto a tomar pedidos cerca del panteón o cualquier otro panteón. No sé qué era esa figura, pero no quiero volver a encontrármela. Hemos llegado hasta el final de estas historias que están relacionadas con los campos santos o los panteones. ¿Qué les han parecido? ¿Ustedes han vivido alguna experiencia sobrenatural en estos lugares? Si es así, no dudes en compartirla con nosotros al correo contacto@relatosdehorror.com.